versículo 30 y 31 del capítulo 16 de Primera de Reyes. Amén. La palabra del Señor dice así, desde el 29 vamos a leer. 2, 3. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por la palabra que hoy tú vas a impartirnos, Señor. Hoy queremos aprender más de ti, conocerte más a través de las Escrituras, Señor. Pedimos que tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, dándonos el entendimiento, Señor, abriéndonos el corazón, abriéndonos la mente, quitando de nosotros toda especie de distracción, todo tipo de perturbación, Señor. Quita de nosotros las preocupaciones, Señor. Te entregamos a ti todo aquello que nos afana, todo aquello que nos perturba y nos aflige, Papito Dios, para que tú seas hablando al corazón de cada uno de nosotros. No permitas que sea yo en mi humanidad hablando, Señor, palabras humanas, con elocuencia humana, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu hablando hoy a nuestro corazón, Señor, y haciéndonos entrar en razón si estuviéramos fallando, Dios. Gracias, Papito, te encomendamos la predicación y que nuestro corazón pueda abrirse, Señor, y reprendas asimismo todo espíritu maligno que quiera apartarnos de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Amén. Bienvenidos. Bienvenido, Nico, de muchos años. Vamos a dar un aplauso de bienvenida. Amén. Amén. Para los que no sabían, es uno de los dinosaurios de la iglesia, ya, de los primeros miembros de la iglesia. Así que él está radicando en España, pero siempre que venga aquí a Cochabamba, ya sabes, tienes una casa, amén, donde tienes una familia en Cristo Jesús. Amén. Al final le vamos a dar un abrazo fuerte. Gloria a Dios. Vamos a leer nuevamente este pasaje, y en la parte que quiero que le demos énfasis es en el versículo 30, cuando dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Hasta ahí vamos a ver, ¿sí? Dice aquí que este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que cualquier otro rey antes que él. Ustedes conocen la historia de Israel y de Judá. Hubo muchos reyes que desagradaron al Señor, que contaminaron el santuario de Dios, que adoraron a otros dioses, pero aquí dice que hasta ese momento el que había hecho cosa terrible fue Acab, porque dice la palabra de Dios que hizo un templo para Baal, se casó con Jezabel, que era una sacerdotisa de Satanás, en otras palabras, y a él no le fue cosa, y dice que para él fue cosa ligera andar en los pecados de su antepasado, que era Jeroboam. Es decir, no le pareció gran cosa haberle fallado a Dios. Por eso cuando dice le fue ligera cosa, gracias Pedrito, se refiere a eso, que no tomó en cuenta, no le pareció grave el pecado que estaba cometiendo. Y hoy vamos a ver el título del tema de hoy es a la ligera, ¿sí? Al que está a tu lado dile a la ligera, ¿sí? A la ligera. Y ¿saben qué, amados hermanos? Nosotros podemos tal vez asociar esta palabra con acontecimientos en nuestra vida. No sé, cuando tal vez algo no te importa mucho, ¿tú lo tomas? ¿No es cierto? Cuando algunos están en el colegio y tienen, no sé, una materia que no es difícil, ¿cómo lo toman? A la ligera, ¿no? Algunos artes plásticas, voy a hacer así, me voy a presentar, ese rato se están copiando el trabajo de su compañero, ¿verdad? O no sé, en lenguaje tenían que hacer un resumen de un libro, y a la ligera van y buscan al Rincón del Vago. No sé si existirá todavía. Ahora existe la IA, peor todavía, ¿no? Entonces solamente copian y todo a la ligera. Muchas veces tus papás te dan consejos, te dicen no hagas esto, y nosotros lo tomamos a la ligera porque decimos: ay mami, tú vivías en otros tiempos, estos son otros momentos, ¿qué me quieres aconsejar, verdad? Hay muchas cosas que así durante nuestra vida hemos tomado a la ligera.
Pero cuando ya estamos en el camino del Señor, nosotros deberíamos cambiar eso. ¿Cuántos dicen amén? Y mucho más si se trata de las cosas de Dios. No podemos tomar nuestra vida cristiana tenemos que tomarla con toda la seriedad que amerita. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben que hay muchos en la juventud no escuchan el consejo de tienes que comer sano, ¿no ve? ¿Y qué hacemos? Ay, no, yo voy a comer, no me hace nada a mí. Comemos hamburguesa a las medianoche, salchipapa a la 1, no sé. Y después cuando pasan los años recién nos pasa factura y decimos, ¿cómo, no? Antes lo tomábamos a la ligera, pero cuando ya vemos las consecuencias de nuestros actos, ahí recién le prestamos atención y decimos, yo no debería haber hecho esto y ahora me cuido. El Señor no quiere que nosotros seamos negligentes en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el ámbito, en la vida espiritual, el Señor más bien te está pidiendo que pongas toda diligencia, toda atención, todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio, así como cuando sabías que ibas a perder una materia en la universidad o en el colegio le echabas todo tu esfuerzo, mucho más las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son de vida o de muerte. Así es, si tú tomas a la ligera a Dios y sus mandamientos, su palabra, algún momento tú vas a cosechar. Por eso el Señor quiere que dejemos esa conducta del mundo de tomar las cosas a la ligera, ser light, ser frescos, como le llaman algunos, para que tú empieces a ser una persona madura y responsable. Tanto en las cosas espirituales como también en tu testimonio en las cosas seculares, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la casa. Nosotros debemos dar un buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice en Primera de Reyes capítulo 16, porque le fue cosa ligera, la palabra ligera es la palabra katal, hebrea, que significa ligero, leve, fácil. Entonces, aquí, en otras palabras, a Acab le fue fácil fallar a Dios. O sea, no le importó. Porque miren lo que dice, se los voy a leer el versículo 32, dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que le edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Aserá, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. Imagínense, hizo un templo en la ciudad de Dios, no le importó traer a Baal. Entonces realmente eran cosas muy abominables las que hacían, y mucho más a su esposa Jezabel, que mataba profetas, que era una mujer que realmente aborrecía a nuestro Dios, y a él no le importó, siendo que el reino Dios le había entregado en su mano, pero no quiso reconocer a Dios. Amén. Entonces esa palabra, recuerda, ligero, fácil, leve, y cuando buscaba, yo tengo en mi celular tengo la concordancia en inglés y usaba la palabra light. Y hoy está de moda light. La Coca-Cola, light, ¿no? Comida, light. Cristiano, light también. O sea, que no le importa, que no está preocupado si su vida le agrada o no a Dios. Y el Señor no quiere cristianos light, dile al que está a tu lado. Amén. No quiere cristianos light. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hoy quiero que nosotros pongamos diligencia a lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Vamos a ir a Salmo 34, versículo 5. Salmo 34, versículo 5. Miren lo que la palabra del Señor dice. Hay muchos cristianos dentro de la iglesia que son ligeros, light. ¿Por qué? Pueden estar muchos años, pueden estar 20, 10, 15 años conociendo a Dios, pero no hay fruto en sus vidas, no hay un cambio, siguen siendo los mismos renegones de hace 10 años, siguen siendo los groseros y malcriados de hace 20 años. ¿Por qué? Porque es un cristiano light, es un cristiano que vive a la ligera, y el Señor no quiere esto. Amén. Vamos a ver, ¿qué dice el Salmo 34, versículo 5? Amén. Vamos a leerlo. 2 y 3. Dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.
¿A qué voy con este versículo? Cuando uno toma en serio la vida con Dios y la comunión con el Señor, entonces no van a ser avergonzados aquellos que confían, aquellos que no toman a la ligera las cosas de Dios, sino que son diligentes, son esforzados. Sus vidas no van a ser frustradas, no van a ser estancadas. Y vemos dentro de la iglesia que hay personas que viven así, frustrados, estancados, viven amargados. ¿Y por qué es? ¿Por qué? Porque viven una vida a la ligera. Pero los que miran al Señor, los que se consagran al Señor, no son avergonzados, sino que son exaltados por el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 6, versículo 8 al 9, dice así la palabra de Dios. Gálatas 6, versículo 8 al 9. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, y habla con mayúsculo, hablando de la divinidad, es decir, del Espíritu Santo, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno entrega su vida al Señor, cuando uno le presta la debida atención a la consagración, a la santidad, a poder madurar y crecer espiritualmente, el Señor también te va a mostrar una cosecha muy hermosa, una vida agradable, una vida ordenada, una vida de paz, que pese a que tenemos tribulaciones que son necesarias para poder madurar, pero estás tranquilo y confiado porque Dios te sostiene de tu mano derecha. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquellos que no toman la verdad de Dios y su palabra y con responsabilidad, también pueden cosechar las consecuencias. Por eso hoy es una llamada de atención a que nosotros no vivamos a la ligera, sino que vivamos una vida responsable, dando mucho fruto y siendo exaltados por nuestro Dios. A veces nosotros escuchamos aquí cuando nos congregamos sábado, nos congregamos miércoles, el domingo, a veces venimos al ayuno y escuchamos palabra. Lastimosamente, no todos los corazones están entregados a Dios. Por eso la palabra entra por aquí y sale por allá. Y esas bellas recomendaciones de la palabra de Dios las tomamos a la ligera. Y eso es triste porque, hermanos, no, aún hasta los más que parecemos más espirituales, aún nosotros también, hermanos, fallamos en eso. ¿Cuántos, levanten sus manos, cuántos son a veces a la ligera lo toman la palabra? Sean sinceros. A veces decimos, no creo que sea tan así, no creo que Dios sea tan malo y me mande al infierno por no perdonar a mi papá, digamos, ¿no? Pero es que si la palabra dice blanco, es blanco. Y si la palabra dice negro, es negro. No hay más que hacer, aunque no nos guste, pero yo tengo que esforzarme. Amén. Creemos así. No creo que suceda nada, no, y eso es, lo tomamos, reitero, y se van a cansar de esa palabra durante toda esta noche, a la ligera todo lo tomamos y a Dios no le agrada eso, amén. Vamos a ver el Salmo 94, versículo 7, amén. Dios quiere que le demos la debida importancia a todo lo que está escrito en su palabra, a su voluntad, amén. Y no debemos quitarle la relevancia. Cuando el Señor dice, no mentirás. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? No mentir, esforzarme, porque su palabra dice. Cuando la palabra de Dios dice claramente está, no cometerás adulterio, no fornicarás, entonces yo tengo que esforzarme por no cometer ese pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y no decir, no creo, si todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Y créanme que esa voz existe, ¿no? La voz de Satanás, pero no estás haciendo nada malo, estás bien. Todo el mundo lo hace. Además, Dios entiende, es tu debilidad. Así te habla el diablo. Pero luego cuando tú caes, Él es el primero en señalarte y en hacerte sentir una basura. Por eso Dios no quiere que tú descuides tu comunión con Dios. ¿Qué dice en el Salmo 94:7? Vamos a leerlo. 2, 3. Y dijeron, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Si tú lees versículos antes, está hablando de la maldad de los hombres, de la maldad del pueblo de Dios, que decían, no creo que vea el Señor, no se va a dar cuenta, ¿no? Y cuando pensamos así, hermanos, estamos fallando. Y la Biblia dice así que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. No porque tú lo niegues quiere decir que eso no esté ahí.
Amén. Hay muchas personas que usan la negación. No sé si conocen personas que saben que tienen una enfermedad terminal, pero ellos dicen, no, no, yo no tengo. ¿Verdad? Eso es negación. Pero porque tú lo niegues, no va a cambiar la realidad, ¿sí o no? Asimismo, porque tú niegues los mandamientos de Dios o quieras evadir, eso no significa que las consecuencias no te van a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Va a estar ahí las consecuencias. Por eso nosotros debemos atender y no pensar como aquellos hombres que se apartaron de Dios diciendo, no verá a Dios, no entenderá el Dios de Jacob, o sea, no va a tomar en cuenta mi pecado. No creo que Dios se moleste. Si hago una mentirita blanca, si copio un ratito y con chanchullo mi examen, no creo que pase. Así pensamos, ¿sí o no? Somos a la ligera, pero Dios te está viendo y Dios está notando todo lo que haces y Él ya no quiere que tú estés reincidiendo en estos pecados. Si hoy el Señor está hablando a tu corazón es para que dejes de vivir a la... Amén. ¿Quién vive, jóvenes? Cristo. A su nombre. Acab vivió haciendo las cosas, como les dije, a la ligera. No le importó que estaba fallando al Dios de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Murió terriblemente. Fue tremendo, ¿no? Cómo terminó él y cómo terminó su esposa. Dice que fue comida por los perros. Fue tremendo lo que pasó con Jezabel. Y al final, aunque ellos podían querer negar a Dios, las consecuencias se estaban acumulando para un día llegar y poder ellos cosechar su maldad. Y en estos versículos, como les decía, Israel se confiaba mucho de que no, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Y tentaban a Dios. Muchas veces nosotros podemos tener esa misma actitud y decir, no, yo ya recibí a Cristo, yo ya estoy protegido, no me va a pasar nada. Pero estás pecando, estás mintiendo, estás robando, estás fallando y Dios no hará pasar por inocente al culpable. ¿Cuántos dicen amén? Juan 8:39, vamos a ver la palabra en el libro de Juan capítulo 8, versículo 39. Hasta a mí cuando yo estaba estudiando decía, ay Señor, amén, amén. Así el Señor mismo me confrontaba muchas cosas y le doy gracias a eso, amén. Juan 8:39. Disculpen, no estoy resfriada, estoy con una alergia que no me deja tranquila, pero nada nos va a impedir predicar la palabra. Dice así, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ahí dice, hermanos, que cuando Dios, que nuestro Jesús estaba hablando al pueblo de Israel y les estaba dando testimonio y les estaba exhortando, mostrando su pecado, su maldad, entonces ellos se confiaban y decían, pero somos hijos de Abraham. En otras palabras, no nos va a pasar nada a nosotros ya somos salvos solo por ser hijos de Abraham, pero no era así, amados. Por eso es que Jesús tuvo que venir primero a ellos y mostrarles su condición y mostrarles y revelarles lo mal que estaban viviendo. Una vida religiosa, una vida de fariseísmo, de legalismo, olvidándose de los principios del Señor, olvidando su devoción genuina y real a la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, les repito, muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento y decimos, no, yo ya he recibido a Jesús y ya el cielo está asegurado para mí. Pero estamos tomando a la ligera. Cuando dice la palabra, todos los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. O cuando dice la palabra, los que practican tales cosas, y habla en Gálatas 5:16, habla de el enojo, la ira, la contienda, la pelea, la mentira. Los que practican tales cosas, los que hacen cosas semejantes a estas, no heredarán el reino de Dios, dice la palabra. Pero si yo digo, recibí a Cristo, pero sigo viviendo esa vida, sigo en la mentira, no me arrepiento de corazón, entonces me espera, hermanos, un fin devastador. Por eso, hermanos, el hecho de que hayamos recibido a Jesús no significa que ya tenemos garantizado el cielo. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. No podemos nosotros decir, sí, Jesús vino y cambió mi vida, si sigo enojona,
si sigo mentiroso, si sigo desobediente, si sigo malgeniado. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 3, versículo 7. Ellos decían, somos hijos de Abraham, a nosotros no nos va a pasar nada. Y ahí Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham también harían. ¿Se acuerdan? Ese versículo. Y miren lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los que son hijos de Abraham? Los que son de la fe, los que creen en el Señor. Y si crees en el Señor, también vas a creer en la... Amén. Y si yo creo en la Biblia, la voy a obedecer. Entonces muchos dicen, sí, yo soy hijo de Dios, pero no leo la palabra, no aplico la palabra, no me preocupo de aprender más. Entonces, ¿cómo estoy mostrando mi fe? En Santiago dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras, porque las obras sin fe, la fe sin obras está muerta, dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús les decía a los judíos que no estaban consagrados a Dios, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, vivirían una vida recta y también reconocerían, como muchos pudieron reconocer, que Jesús era el Mesías. Amén. Y aquí también dice la palabra de Dios que son los de la fe, es decir, los que creen y por lo cual también practican lo que está en la palabra de Dios escrita. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Cuando hay fe, amados jóvenes, hay obediencia. Y así no tomamos a nuestro Dios a la ligera, como cualquier cosa. Solo cuando necesito algo, como si fuera la lámpara, ¿no ve? De Aladín. No, Dios no es solamente para emergencias. Dios es para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 23. Jeremías 2, versículo 23. Hoy vamos a ver varios pasajes porque tenemos que irnos con conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Muchas veces podemos escuchar a un pastor hablar, pero si no se respalda con la palabra de Dios, solamente te está hablando algo humano. Siempre la Biblia tiene que respaldar. Amén. Toda enseñanza tiene que estar en la palabra de Dios. Amén. Jeremías capítulo 2, versículo 23 dice así la palabra. Vamos a leerlo todos. 2, 3. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Qué fuerte, ¿verdad? El Señor hablaba por medio del profeta Jeremías e iba al pueblo y le decía, arrepiéntanse. Al rey, a Sedequías le decía, deben arrepentirse de sus caminos, pero ellos no querían escuchar y encima decían, pero ¿de qué nos vamos a arrepentir? ¿No? Qué mal, cuando uno toma la vida espiritual a la ligera, inclusive sus pecados no le parecen pecados. No, pero todos lo hacen, no hay nada de malo en eso. Y así estaba Israel. Y miren lo que cuando dice la palabra ligera, es la misma palabra que se los leía a un principio, que era light, ¿no? Leve, leve, les dije, ligero. Entonces, cuando hablaba de la dromedaria ligera, era un animalito como el camello, que en el tiempo de celo buscaba pareja con desenfreno. Un camello que galopaba extraviado, es decir, buscando aparearse. Y por eso Dios le decía así al pueblo, tú eres como esa dromedaria ligera, eres como esa asna montés, inclusive dice más abajo, que buscaba saciar su lujuria, saciar su necesidad carnal. Imagínense, fuerte el ejemplo que le ponía para que pueda realmente despertar de su necedad. Y hoy esta palabra también debemos aplicar a nosotros, porque a veces estamos más prestos y más atención, más importancia, más relevancia le damos a nuestra necesidad carnal que a lo espiritual. Le damos más relevancia, les repito, a las cosas de este mundo y tomamos a la ligera las cosas de Dios, cuando debería ser al revés. Tal vez las cosas del mundo, lo que nos ofrece el dinero, la vanidad, deberíamos nosotros no darle importancia y darle la verdadera relevancia a las cosas del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Entonces, algo que también caracterizaba a la dromedaria ligera era que no se le podía domesticar.
Era difícil de poder domarla. Y a veces nosotros también somos así, ¿sí o no? Queremos hacer las cosas a nuestra voluntad. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Pero nosotros debemos humillarnos, debemos ser como ovejitas guiados por nuestro pastor en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, nosotros no seamos como esa dromedaria ligera. Por eso le decía, mira tu proceder, le decía el versículo, capítulo 23, mira tu proceder en el valle. Es decir, le estaba llamando a que medite en su pecado, que medite en lo que estaba haciendo. Y nosotros somos llamados también a hacer una introspección en nuestras vidas cada día, jóvenes. Cuando tú te vas a dormir, haces una introspección, te haces un análisis. Es necesario que aprendamos a hacer un análisis, amén. Antes de dormir, decir, ¿qué he hecho? ¿He hecho algo fructífero hoy de mi vida? ¿He hecho lo correcto? ¿He hecho lo justo? ¿He cumplido con mis responsabilidades tanto en la casa como también como hijo de Dios? Entonces tenemos que meditar. Por eso el Señor le decía a Israel, mira tu proceder, examínate, amén. Y así el Señor nos pide, porque si nosotros nos examinamos, dice la palabra, entonces no tendríamos nosotros de qué preocuparnos, dice el apóstol Pablo. Entonces, examinémonos uno siempre, cada uno, antes de dormir, cuando estemos caminando, cuando te despiertes. ¿Cuál ha sido tu conducta? Si te has portado bien, si has respondido bien, si has dado un buen testimonio. Vamos a ver capítulo 16 de Lucas, amén. Abramos nuestras Biblias nuevamente y Lucas 16:15. No queremos reconocer nuestros pecados porque no queremos humillarnos, no queremos ser avergonzados, pero la palabra dice que el que se humilla, Dios lo levanta y lo exalta. Acuérdense de David cuando pecó, ¿qué hizo? Obviamente un año dice que no confesó, no se entregó a Dios, pero cuando vino la confrontación de parte del profeta Natán, él corrió a los pies del Señor y se derramó en la presencia de Dios y alcanzó la misericordia de Dios. Amén. Entonces, si un rey que era tan reconocido, era un hombre que todos admiraban, él se supo humillar, ¿cuánto más nosotros? Amén. Tenemos que aprender a humillarnos y reconocer que estamos mal. Al que está a tu lado, dile, reconoce que estás mal. Amén. No nos justifiquemos. Amén. Lucas 16:15. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leerlo. Las mujercitas. 2, 3. Amén. Fuerte. Ahora los varones. 2, 3. Qué fuerte palabra, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se justifican? Somos los expertos en justificar. No, pero yo por esto he hecho, ¿no? Cuando Saúl hizo lo malo, no, pero es que estos sacrificios son para el Señor, decía, pero no era así. Su corazón era malo, ¿no? Y fue desobediente. ¿Pero qué estaba haciendo? Justificándose. Al que está a tu lado, dile, no te justifiques. Reconoce tu pecado, hermano. Amén. Es mejor decirle, papito, sí, perdón, he mentido, Señor, perdóname. Soy lo peor, soy una basura, ya no. Mentira. Pero es mejor reconocer para que así podamos ser restaurados. La palabra dice, el que confiesa alcanza misericordia. ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar, reconocer que hemos fallado y no hacer como hacían los fariseos y los judíos de ese tiempo cuando Jesús predicaba. Les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, y lo que para ustedes es sublime y wow, lindo, para Dios es abominación. Qué fuerte palabra del Señor.
Entonces, muchas veces a la ligera podemos tomar nosotros ese pecado o esa música mundana, esa música del mundo que te está llevando a la depresión, te lleva tal vez a la inmoralidad sexual, pero tú no creo que a Dios le importe, no importa si ese ritmo, no creo que el reggaetón me afecte, tiene además tal vez un mensaje bueno, ¿no? No tomes a la ligera las cosas, ora al Señor para que Él te dirija, aún inclusive para las alabanzas, las músicas, porque muchos no lo hacen con un corazón sincero, muchos lo hacen para lucrar. Lastimosamente eso pasa aún dentro del pueblo de Dios. Muchos en el nombre de Dios están buscando lucrar. Entonces la Biblia dice que el Espíritu de verdad les guiará a toda verdad y Él guiará a tu camino. Él te dirá qué debes oír, qué debes desechar, qué cosa te edifica, qué cosa no te edifica. ¿Cuántos dicen amén? Y dejemos de justificarnos y más bien preguntémosle a Dios: Señor, a mí me parece esto sublime y agradable, pero ¿será que a ti te agrada? Y si tú le preguntas de corazón, Él te va a responder. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan un aplauso a Cristo? Amén. Demos un aplauso al Rey de Reyes y Señores, señores. Entonces, muchas veces somos ligeros y confiados. Les decía, creemos que lo que estamos haciendo está bien y no consultamos al Señor, pero podemos estar pecando delante de Dios. Vamos a ver Jeremías 37:9. Amén. Espero que esté siendo de bendición y edificación el día de hoy la palabra de Dios para tu corazón, para tu crecimiento espiritual. Amén. Dice así la palabra en Jeremías 37:9. Amén. Como les había hablado en el contexto bíblico y en el contexto de Jeremías, Jeremías hablaba de la apostasía de Israel, del pueblo de Dios, de Judá, que se habían apartado de Dios. Y es por eso que cuando Jeremías daba una palabra, las personas rechazaban, muy pocos aceptaban. Y una de esas ocasiones dice así, versículo 9. Amén. Jeremías 37:9. Dice así: así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán, porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad en fuego. Amén. ¿Qué estaba pasando? Reitero, Jeremías, un mensajero de parte de Dios, anunciando que vendría gran destrucción a Judá, que vendría realmente algo tremendo porque se estaría quemando la ciudad, como dice aquí, iban a llevar cautivos los babilonios a Babilonia, pero ellos decían, no, eso no nos va a pasar a nosotros. Y a veces nosotros somos así, no me va a pasar nada y juego con el pecado. Juego con la palabra de Dios y luego estoy cosechando las consecuencias. Y eso estaba pasando con Israel. Decía, no nos va a pasar. A ver, vamos a volver a leer. Decía el 9, así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hiriereis a todos los del ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá en esta ciudad a fuego. Y amados, como era de saberse, no escucharon. Sedequías varias veces se acercó a Jeremías para preguntarle qué iba a pasar y Jeremías le decía la verdad, siempre le decía, va a venir esto, pero si tú te arrepientes te vas a salvar, le decía. Pero Sedequías, que era el rey de Judá en ese tiempo, no quiso escuchar. Y si ustedes leen el capítulo 38, capítulo 39, 40, verán cómo fue la destrucción y cuán triste fue todo eso. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar, porque se convencieron y se confiaron diciendo, no nos va a pasar nada. Amados jóvenes, vamos a ver la palabra de Dios. Dice, se los voy a leer, está creo que no lo anoté, o sí lo anoté en otra parte, pero dice la palabra, no os engañéis a vosotros mismos. Creo que está en Hebreos 10. A ver, vamos a buscar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Gálatas 6:7. Sí, aquí estaba, pero no sé en qué parte lo anoté. Gálatas 6:7. Buscar, amados jóvenes, para que puedan corroborar lo que está escrito. Amén, aquí estaba. Vamos a leerlo. 2, 3. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Entienden? O sea, lo que yo siembro, voy a cosechar. Haga lo que haga, ya es una ley espiritual. En el mundo le llaman karma, ¿no ve? Pero nosotros sabemos que esa ley está escrita desde hace años, desde que Dios fundó la tierra, que lo que se siembra, se cosecha. Entonces, si yo siembro para mi carne, voy a cosechar corrupción, pero si siembro para el Espíritu, del Espíritu segaré vida eterna. Y justamente dice en el versículo 8, por favor, Oliver, podemos leerlo, versículo 8, Gálatas 6:8. Dice así, vamos a leerlo, todos, 2, 3. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Entonces lo que uno siembra, cosecha. No hagamos como los judíos de ese tiempo que decían, no nos va a pasar nada a nosotros. No, tarde o temprano vienen las consecuencias. Por eso Dios no quiere que vivamos una vida ligera, una vida light como la que vivía el pueblo de Israel. Y hoy también muchos dentro de las iglesias igual viven una vida a la ligera. No toman en cuenta a Dios solo cuando están en emergencia. Nosotros debemos tomar en cuenta a Dios cada segundo de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No debemos vivir una vida ligera, como les dije, light, ¿no? No debemos ser del team de los cristianos light. Debemos ser de los verdaderos cristianos que aman al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 39 del 7 al 10. Espero que esté siendo de bendición, hermanos. Jeremías 39 del 7 al 10. Miren lo que pasó. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y la casa del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Muy interesante, ¿verdad? Tal vez a los que sufrieron y el rey no les daba nada en su momento, tuvieron al final una recompensa. Pero a todos aquellos desobedientes, a todos aquellos que no escucharon, si ustedes leen de verdad Jeremías, van a ver que Sedequías fue muchas veces advertido, pero él no quiso oír y vino las consecuencias, tanto que le sacaron los ojos. Fue tremendo, amados jóvenes. Y Dios no quiere que vivamos las consecuencias de nuestros errores. Él nos quiere proteger. Él es un papá bueno que quiere que estemos bajo la sombra de sus alas. Amén. Y cuando somos desobedientes, no es que Dios se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de la cobertura. Amén. Es nuestra desobediencia la que nos aleja de Dios. Pero Él dice, ven a mí, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Y si estás fuera de la cobertura de Dios, ¿quién viene a destruirte? Satanás. Él viene a destruir tu vida, quiere quitarte la paz, la alegría, el gozo, destruir tu vida. Por eso es necesario estar bajo la cobertura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no escucharon y por lo tanto vinieron las consecuencias. Amén. Vamos a ver algo también. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 15, 1, 2 y 7. Segunda de Crónicas. Qué importante es que nosotros demos atención al Señor y podamos escuchar cada uno de sus mandamientos, y así vamos a ser bendecidos, protegidos por no tomar a la ligera los mandatos y la voluntad de Papito Dios. Imagínate, si tu papá en la casa se enoja y tu mamá cuando no le haces caso, ¿cómo se molestará el Señor? A veces creemos que por ser Dios Él es solo amor, pero la Biblia dice que Él es amor y también es fuego consumidor. ¿Así? Amén. ¿Qué dice la palabra? Segunda de Crónicas, capítulo 15, 1, 2 y 7. ¿Lo tenemos?
Dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Se acuerdan que hemos estudiado esa prédica? Hace 2 sábados trataba de esto, ¿verdad? Si nosotros le dejamos, Él también nos va a dejar. Él no está peleando, no va a estar como yo les dije, no es un amor tóxico el del Señor que obligado te quiere a su lado. No, Él respeta tu libre albedrío. Amén. Y como dice también en Deuteronomio 30, dice: he puesto delante de ti el camino de la bendición y la maldición. Depende de ti que escojas el camino de la bendición para ser bendecido. Y así nos dice el Señor: cada día que tú te despiertas y abres tus ojos, tienes la oportunidad de escoger el camino de bien o el camino del mal. Y el Señor te dice en Deuteronomio 30: escoge pues el camino de la vida y serás bendecido. Amén. Y aquí dice lo mismo, ¿no? Dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. El 7: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nos esforcemos, porque va a haber una recompensa de todo lo que tú estás haciendo, de apartarte del mundo, del pecado. Quizás nadie te ve, pero Él te está viendo que tú has renunciado quizás a amistades, has hecho sacrificios por poder agradar a tu Señor. Inclusive al venir aquí, quizás muchos del trabajo están cansados, quieren ir a dormir el sábado, ver una peli, ¿no? Pero dices: no, voy a ir a la iglesia, quiero escuchar, quiero ser bendecido. Y Dios también va a recompensar ese esfuerzo que estás haciendo. Amén. Gloria a Dios. No seamos frescos, no seamos ligeros. Tomar a la ligera las faltas de uno. Vamos a ver Ezequiel 16:43. Amén. Ezequiel 16:43. Nosotros no tomemos a la ligera nuestro pecado. Como que a veces el orgullo hace que resaltemos los pecados de los otros y no hablemos de nuestro pecado, ¿no? Es una manera de esconder lo que hemos hecho. Si conoces personas que les gusta hablar mal de otras, es solamente porque están escondiendo las carencias que ellos tienen. ¿Qué dice en Ezequiel 16:43? Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira, en todo esto por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. En otras palabras dice, ni siquiera has reflexionado de las cosas que has hecho. Fuerte, ¿no? No te acordaste de los días de tu juventud, no reflexionaste en tus pecados. Eso estaba hablando en el contexto. Igual Ezequiel era un profeta casi contemporáneo con Jeremías, y él estaba hablando, Ezequiel, dentro ya de la cautividad, les hablaba al pueblo de Dios que estaba con él para que se puedan arrepentir. Y ahí él les decía, o sea, todavía se quejaban, ¿no?, por el cautiverio, pero les decía, ¿acaso no? Pero es que esto es la consecuencia de lo que ustedes han fallado, por eso están así. Y por eso les decía, ¿no has pensado en toda tu lujuria? Hermanos, a veces somos tan cínicos que después de fallarle a Dios todavía le echamos la culpa de lo que estamos viviendo, las consecuencias de nuestros pecados. Muchos inclusive entran a la cárcel y le dicen, ay Dios, tú me has dejado y no sé qué. Y Dios, ¿qué dirá, no? Pero si tú has fallado, yo no tengo la culpa de lo que te está pasando. Y así pasa aún dentro de la casa de Dios. Nosotros, por ser desobedientes, vivimos las consecuencias de nuestros pecados y luego le echamos la culpa a Él. No meditamos y decimos, es mi culpa, yo he fallado. Amén. Veamos igual otros ejemplos por no tomar la palabra de Dios y por tomarla a la ligera. Lucas capítulo 1, versículo 20. Lucas 1:20. ¿Quién vive, jóvenes? Cristo. A su nombre. Gloria a nuestro Dios. Amén. Dice así. Estaba hablando de Zacarías. Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué pasó con Zacarías? Se burló de que Elizabeth iba a tener un bebé, se rió, no creyó.
en la palabra de Dios y Dios no toma a la ligera nuestras palabras ni nuestras actitudes. Y por eso se quedó mudo hasta que el bebé nació. Interesante, ¿verdad? Porque no estaban tomando en cuenta Zacarías que era el mismo Dios que se estaba presentando para decir que iba a dar a luz a Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino del Señor. ¿Y cuántas veces nuestro pastor o un hermano te habla de parte de Dios y tú te ríes y te burlas? Eso es de cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien te está hablando con la palabra, aunque a tu orgullo no le guste, tú tienes que acallarte y decir: tal vez es Dios que me está hablando, amén, y no tomar a la ligera. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y él se quedó mudo. Otro, Génesis 18, parecido, del 12 al 15. Génesis 18, del 12 al 15. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Génesis capítulo, les había dicho 18, ¿verdad? Del 12 al 15. Ya lo tenemos, voy a encontrar para leer juntamente con ustedes. Amén. La palabra del Señor dice así, versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Así muchas veces Dios nos hace promesas y dice: yo voy a cambiar tu vida, yo voy a hacer, y nosotros lo tomamos a la ligera. Y Dios se duele en su corazón de esas cosas. Amén. Otra cosa que también tomamos a la ligera es el servicio a Dios. Jeremías 48, versículo 10. Dios nos llama a todos a poder servirle de alguna manera. Y cuando nosotros hacemos ese servicio, como sea, a la ligera, por aquí pasó, como digamos, si te ponen en la limpieza y tú evitas algunas partes limpiar, no estás siendo responsable, estás haciendo a la ligera. Como la mamá o el papá dice: por aquí pasó, has pasado ahí tu trapo, te dice. No has hecho una limpieza profunda. ¿Qué dice? Vamos a leer. Jeremías 48, 10, hermano Oliver. Jeremías 48, 10. ¿Ustedes lo tienen? Lean. 2, 3. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Hasta ahí, otra vez. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. O sea, maldito el que hace como sea. Indolente es que no le importa, que algo así, ¿no? Y Dios no quiere eso. Tenemos ensayo de coro, por ejemplo, y no has escuchado la música, no has ensayado. Eso es ser indolente. Eso es tomarlo a la ligera. Tenías que predicar y estás estudiando a último momento, pudiendo haber estudiado un día antes, estabas viendo pelis, estabas haciendo cualquier cosa menos estudiar. Eso es estar así a la ligera. Entonces nosotros tenemos que, cualquier cosa que el Señor nos pida hacer, hacerlo con diligencia, con amor. Colosenses 3:23, ¿qué dice la palabra del Señor? Porque todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Tienes que servir aquí, ya sea en comunicación, o vamos a ir a evangelismo, o tenemos algún servicio. No lo hagas para el hombre, hazlo para el Señor. Sé diligente, esfuérzate. Si tienes que madrugarte o mejor dicho, trasnocharte para hacer las manualidades de los niños, para dar una clase que impacte sus corazones, hazlo, porque Dios bendice la mano diligente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces puede haber para mí maldición porque yo estoy haciendo las cosas de Dios como sea, y Dios no quiere eso. Dios quiere responsabilidad. Al que está a tu lado, dile: no seas ligero. Amén. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 al 7. No hagas promesas a Dios a la ligera, ¿sí? Muchos se emocionan, pasan al altar: te prometo, Señor, que cuando tenga trabajo, mi primer sueldo te voy a dar. Y cuando llega, ni el diezmo quieres dar, ni la ofrenda. No, no hagas eso. Todo lo que dices a Dios tienes que cumplir y no tomarlo a la
Amén. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer todos porque esto es una enseñanza que la tenemos que abrazar toda nuestra vida. Dice así, 2, 3. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean tus palabras pocas. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Versículo 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿Qué dice? No tardes en cumplir. ¿Le has prometido algo? Tienes que cumplir. No le has prometido solo al hombre, le prometiste a Dios, entonces tienes que cumplir, porque Él no se complace en los insensatos. Conmigo, 2, 3. Cumple lo que prometes. Al que está a tu lado, dile, cumple lo que prometes. ¿Sí? Cumple, porque Dios toma en cuenta tus palabras. Él quiere bendecirte, pero tú también no tienes que fallar, no ser ligero en las cosas que tú dices o haces. Versículo 5. Versículo 5, ¿lo tenemos, hermano Oliver? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. Es decir, no digas nada si estás emocionado. Mejor medítalo, pensalo, decir, sí, Señor, me quiero comprometer y lo hago con todo y me esfuerzo. Y si no estás seguro de comprometerte, entonces no te comprometas, porque luego vas a fallar. Por eso dices, mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos, dice. Versículo 6, 7, para terminar esa parte. Donde abundan sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Cómo nos dice la palabra? Teme a Dios. No tomes a la ligera las cosas. Obedece, cumple, sé fiel a Dios. No hagamos votos a la ligera. Tampoco tomes a la ligera tu salvación. Hebreos capítulo 2, versículo del 2 al 3. Amén. Un grito de júbilo. Amén. Estamos alegres. Yo sé que la palabra nos confronta a todos, empezando de mí hasta el que está allá adentro en la transmisión, el hermanito Oliver. A él también le confronta, a todos los que estamos aquí. Ya cuando estaba estudiando y recordando esta palabra decía, amén, amén. Así cuando un cuchillo ahí me daba. Amén, dice así, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, todos conmigo, 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Cuando dice que la palabra de los ángeles recibió justa retribución, era que en el Antiguo Testamento, ustedes saben que los ángeles venían, daban la instrucción, los profetas también, y predicaban y decían, y los que desobedecieron recibieron su recompensa, lo que ya habíamos leído hace rato con Jeremías, etcétera. ¿Cuánto más el evangelio de Jesús, que él mismo se hizo carne, vino, predicó, y si nosotros desobedecemos, ¿cómo vamos a escapar de la condenación? Por eso los que creen que el salvo es siempre salvo, aquí nos muestra que podemos descuidarnos y no podemos tal vez no escapar de la ira que va a venir a esta tierra. Ustedes saben todo lo que está pasando en el mundo, cosas tremendas que tal vez tú ignorabas, esto de lo que ha salido a la luz, lo que hacen las élites, los archivos de Epstein, todas esas cosas. Hermanos, había gente que hace ya más de una década lo estaba dando a conocer y la gente no quería escuchar, y la gente decía, están locos los de la teoría de la conspiración, y eliminaban a los pobres youtubers, eliminaban sus canales, silenciaban, pero ahora se ha hecho público. Y vemos, Cristo viene porque están pasando cosas tan terribles, y el Señor dice que no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él tiene paciencia para que nos arrepintamos y todos nos vayamos con Él, porque va a venir un día donde el juicio de Dios va a venir a esta tierra por todas esas maldades que están saliendo a la luz, cosas que suceden en la deep web. Ustedes saben, alguna vez han tenido que investigar
Cosas terribles están pasando. La maldad del hombre se ha multiplicado y el Señor Jesús viene pronto para guardar a su iglesia y llevársela para no vivir la gran tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no tomes a la ligera tu salvación, no tomes a la ligera tu servicio, no tomes a la ligera las palabras, la instrucción que Dios te da. No tomes a la ligera cuando Él te hace una promesa. No vivas una vida cristiana light. Sé un cristiano genuino, porque cristianos falsos abundan en el mundo, pero cristianos verdaderos, poquitos. Sé de esos poquitos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén, chicos. Espero que esta palabra nos haga meditar a todos. Amén. Y no ser como fue Acab, que a la ligera tomó las cosas y no le pareció nada malo pecar y meter dioses, hacer altares de demonios en el pueblo de Dios. No le importó, no le pareció. Saben que el diablo siempre te va a decir: lo que haces no es malo, no es tan malo. Dios no te va a decir nada. Gracias, Pedrito. Dios no te va a castigar, Dios es amor, sí es amor, y el Padre que ama también da chicote, amén, da disciplina. No juguemos con Él, a Él nadie le puede engañar. Nosotros a los padres terrenales podemos engañarles quizás, pero a nuestro Dios no, amén. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos cambie la vida y que ya no seamos personas que vivamos a la ligera, amén. Tomemos este tiempo para meditar. Ora, cierra tus ojitos, pídele al Señor que hable a tu corazón, que cambies realmente tu forma de vivir en el nombre de Jesús. Gracias, Papito Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Ahí donde estás, joven, ora. Amado Señor, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor, por tus consejos que son más dulces que la miel. Si bien también son, Señor, como martillo que quebranta la piedra de nuestro corazón, pero tú eres tan bueno que nos adviertes por amor de todo lo malo que nos puede pasar, Señor, en esta vida. Guárdanos, Señor, del pecado, guárdanos de la maldad, guárdanos, Señor, de hacernos la burla, Señor, de ti, de tus mandamientos, Señor, de nuestros. No queremos, Señor, tomar nuestros pecados a la ligera. Queremos ser personas de verdad cristianas que amen tu palabra, que se esfuercen. Si bien todos tenemos defectos, tenemos hábitos malos, pero tú ves el esfuerzo de cambiar, Señor. Tú ves, Señor, cada día hacemos un pasito más hacia la perfección, un pasito más hacia Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser realmente responsables y esforzados y no tomar, Señor, nuestra vida cristiana a la ligera. Dios, muéstranos el camino, danos la fuerza para poder vencer la tentación, vencer las cosas que el enemigo nos pone ahí adelante, el pecado, la inmundicia, Señor. Ayúdanos a reconocer tu voz, tu llamado, Padre. Nos rendimos en esta hora y pedimos que ministres nuestro corazón, que cambies, Señor, nuestras vidas, Papito Dios, que seas tú dándonos un corazón agradable, un corazón receptivo, Señor, para escucharte, Señor. Por favor, Dios mío, aquí está tu pueblo, aquí están tus jóvenes, tus hijos, por los cuales tú diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor, un sacrificio tan grande, Dios. No queremos nosotros menospreciarlo, no queremos nosotros tomar a la ligera todo ese sufrimiento que tú, Señor, pasaste en la cruz. No queremos pisar la sangre de Cristo, como dice en Hebreos capítulo 12, capítulo 10, 26. No queremos pecar voluntariamente, Señor. No queremos tomar más ya a la ligera tu mandato, tu mandamiento, Señor. Te necesito, Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Por favor, ven a este lugar y ministranos con tu fuego, ministranos con tu Espíritu. Sé que hemos fallado, Dios. Ninguno de los que estamos aquí presentes es perfecto. Tenemos tantos errores, pero tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos, Señor, de toda maldad, Señor. Límpianos, cambia nuestra vida. Haz una transformación completa en nosotros. Ayúdanos a ser radicales en todas las áreas de nuestra vida y no solo donde nos conviene, Señor. Por favor, Papito Dios,
Aquí están tus jóvenes, Señor. Joven y señorita, ora a tu papito Dios. Él no te va a juzgar, no te va a mirar mal, Él te va a mirar con amor si tú con un corazón humilde te acercas. Lo que provoca la ira de Dios es nuestro orgullo, nuestra desobediencia, pero si tú te acercas con humildad de corazón y te rindes ante Él, Él va a limpiar y va a perdonar tu pecado, va a transformar tu corazón y te va a hacer entender sus mandamientos. Gracias, Señor. Obra tú, Señor, en nuestra vida. Haz tú, Señor, tu voluntad. Ríndete, amado joven, ríndete ante tu Señor. No importa el que está a la derecha, a la izquierda. Lo que importa es que tú estés con Él. Cambia, Señor, cambia mi vida. Sí, Señor. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Sí, Señor, mi espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida. Ora al Señor y dile: limpia, Señor, mi corazón de todo pecado, de toda maldad, Señor. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me encontraba solo, tú has sido. Nos rendimos ante ti, Señor, mi único consuelo de amor. Ora a tu Señor, que nada te distraiga. Es por eso que hoy te pedimos, Señor, tu ayuda. Te pido que cambies mi vida con tu poder. Oh sí, Señor, cambia, Señor, cambia mi vida. Aquí está mi vida delante de ti. Limpia, Señor, mi corazón. Necesito tu ayuda, Padre, tu carácter. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Sí, Señor, tócanos. Tú has sido. Él ha sido cuando tú estabas solo, el que te cuidó. Consuelo, el verdadero amor. Es por eso que ahora te pedimos, te pido con humildad que cambies mi vida con tu poder. Levanta tus manos y dile: cambia, Señor, cambia mi vida. Reconozco mis faltas. Él quiere cambiar tu corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu Santo, ven. Mi espíritu y todo mi ser. Y cambia, Señor. Pídele a Él. Cambia mi vida. Señor, mi corazón, limpia mi corazón, Señor, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. No tengas vergüenza, pídele al Señor que cambie tu corazón.
veces estamos necios, duros de corazón. Perdónanos, Señor, por nuestra desobediencia. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. A veces son nuestras heridas las que nos hacen desobedientes. Espíritu, creemos que Dios es como los hombres que nos fallaron, pero no es así. Él no te falló. Sí, Señor, creemos que tú eres nuestro Dios y que puedes cambiar nuestras vidas, Señor. Cristo, yo te amo. Dile al Señor que lo amas. Cristo, yo te amo. Aquí está un pueblo que te busca, Señor. No hay nadie como tú. Nos rendimos ante ti, Jesús. Si lo amas, cántale al Señor y dile a Él: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Porque nunca, nunca nos ha abandonado. Cristo, yo, aunque le hemos fallado tantas veces, su amor es tan precioso. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sabemos qué sería de nosotros. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido tu amor, si no hubiera conocido. No estoy solo porque tú estás conmigo. Al Dios